Gracias, queridos hermanos. Qué lindo poder reunirnos a esta hora de la madrugada para orar, para escuchar la palabra de Dios. Qué alegría cuando el pueblo de Dios se reúne de esta manera. Así que vamos a meditar en esta hora en un tema muy importante. Y aquí tenemos Jesús camina sobre el mar. Yo muchos de nosotros hemos leído bastante esta historia, pero yo quería empezar del contexto. Antes de que Jesús camine sobre el mar, había sucedido algo, ¿ya? Y eso está en Juan 6, del 9 al 13. Si tienen sus Biblias, me pueden acompañar. Y ahí dice, ¿no? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Jesús había hablado a una multitud todo el día, ¿verdad? Y la gente no se había movido. Y fíjense que Jesús estaba hablando también para los niños. O sea, era un tema que él lo estaba hablando y un niño había estado todo el día, no había comido. Y él es el que trae sus 5 panes y 2 pececillos, dice, ¿no? Y, y Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este es el contexto de lo que pasa realmente en este tema de que Jesús camina sobre las aguas, ¿no? Dice que ese día a la gente había presenciado obras de sanidad y se habían dado cuenta que eso solamente tenía que ser el poder de Dios, tenían un carácter divino. Y ahora el milagro de los panes y los peces, la vista de toda la muchedumbre se posó en Jesús. Todos se habían beneficiado de la comida y ellos solamente tenían por la historia de Moisés, de cómo se habían alimentado con el maná en el desierto. Entonces ellos se preguntaban, ningún poder, nadie humanamente podía hacer esto. Moisés, claro, había alimentado a la multitud por el poder de Dios, pero ahora con 5 panes y 2 pececillos habían dado de comer esta multitud. Entonces no había duda, la gente decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Así que durante todo el día, dice, se había fortalecido esa convicción por todo lo que escucharon de Jesús, todo. Y ahora este acto hizo que para ellos no haya ninguna duda. Pensaron, aquí está el libertador que tanto tiempo hemos esperado. Así que las esperanzas de la gente aumentaban cada vez más. Y ahora su mente, ¿cómo es la mente humana, no? La mente volaba y así esos castillos, ahora que se imaginaban a Judea como un paraíso terrenal, se imaginaban que si fuera un rey, les podría satisfacer todos los deseos que ellos tenían, podía quebrar el poder de los odiados romanos, podía librar a Judea y a Jerusalén de ese poder pagano. Ellos pensaban si se desatara una guerra, él podría sanar a todos los soldados heridos, podía alimentar a ejércitos enteros.
podía conquistar naciones y dar a Israel el dominio que ellos tanto anhelaban. ¿Por qué? Porque en su mente el Mesías que había de venir iba a hacer todo eso. Iba a sentarse en el trono de David, iba a hacer de la nación de Israel la potencia mundial. Así era porque en su mente estaba un Mesías guerrero, un Mesías rey. Entonces se alimentó y se fortaleció la idea de coronarlo rey. Así que se daban cuenta, dice ellos, que Jesús no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención, ¿no? Él no quería atraerse honores. Y esto era una diferencia que él tenía con los sacerdotes, con los príncipes de la nación. Y ellos pensaban, tal vez nunca va a hacer valer su derecho al trono de David. Y empezaron ellos a consultar unos con otros. ¿Y sabe qué? Acordaron hacerle rey por la fuerza. Y los discípulos no estaban ajenos a eso. Ellos también, dice, se unieron a ese movimiento, a ese pensamiento, para declarar que Jesús era el heredero del trono de David y que le correspondía legítimamente. Y los discípulos opinaban que, bueno, su maestro era muy modesto y esto hacía que él no se interesara por tomar el trono. Pero decían, hay que exaltar, al pueblo le corresponde ahora exaltar a su libertador, pensaban, ¿no? Y ellos ya se imaginaban a estos orgullosos sacerdotes y príncipes obligados a honrar a Jesús, a humillarse ante Jesús, a este hombre que viene revestido de la autoridad de Dios. Lo que a veces nosotros también podemos pensar eso, ¿no? Podemos pensar a las personas que atacan la palabra que nosotros predicamos, que atacan nuestra fe, que atacan nuestra obra. Uy, decimos, ya va a llegar el momento en que los veamos humillados. Hermanos, y aquí la gente también, los discípulos pensaban eso. Dice, eh, eh, ese propósito les llenó de ansiedad, pero Jesús comprendió lo que ellos estaban tramando. Jesús leía el corazón y también Jesús veía el resultado que habría de esta acción que ellos querían llevar, de este movimiento. Ya él sabía que los sacerdotes, los príncipes estaban buscando su vida. ¿Y qué es lo que decían? Le acusaban con estar apartando a la gente de ellos, con estar preparando una insurrección. Y claro, si Jesús dejaba que este movimiento siga adelante, ¿qué cosa iba a seguir de aquí? Una rebelión, una insurrección contra el gobierno romano y un esfuerzo para colocarle en el trono. Así el reino espiritual, el reino de Dios realmente sería muy afectado. Así que sin ningún retardo, Jesús decidió detener el movimiento. ¿Qué hizo? Llamó a sus discípulos, les ordenó que tomen una barca y se vayan y les dijo, déjenme a mí para despedir a la gente. Y vamos a seguir leyendo ahora el siguiente párrafo, y esto es nuestro centro. En Juan 6, del 14 al 21. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos.
y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él ve, ¿no? Él ve lo que ellos están queriendo hacer. ¿Y qué hace? Los despide a sus discípulos: vayan. Y saben, mis hermanos, este mismo relato está en Mateo 14, del 12 al 33. Y ahí en Mateo dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús hizo a sus discípulos, o sea, los obligó, les mandó, no fue iniciativa de sus discípulos, ¿no? Entonces, ahí en Marcos también dice que ellos, después, al final de esto, vamos a explicar un poquito más bien esta parte, ¿no? Esta parte dice que cuando Jesús mandó a sus discípulos que se vayan, para ellos era imposible cumplir esa orden. El entusiasmo de querer hacerlo rey era grande. Nunca antes habían experimentado eso de protestar contra una orden de Jesús. ¿Cuánto tiempo habían esperado que se produjese un movimiento así de que pusiesen a Jesús en el trono? Y no podían soportar el pensamiento de que todo ese entusiasmo se fuera a la nada. Las multitudes, dice, cómo anhelaban ver al nuevo profeta sentado en el trono de David. Y ahora era su gran oportunidad para establecer ese reino. Mis hermanos, a veces nos parece difícil renunciar a nuestros sueños más acariciados. Y era difícil para la gente, la multitud, para los discípulos renunciar a este sueño, a este anhelo grande, a estos sueños de grandeza. Y en ese momento dice que cuando Jesús les da la orden de que se vayan, protestaron. Por primera vez los discípulos protestaron, dice el espíritu de profecía, contra esta orden de Jesús. Pero Jesús, dice, les habló con una autoridad que nunca antes había asumido con ellos, ¿no? Y ellos, dice, vieron que cualquier oposición que hicieran sería inútil. Así que a regañadientes ellos se fueron al mar. Pero no se fueron ese momento, esperaron todavía, esperaron que Jesús ya venga con ellos, porque Jesús se quedó a despedir a la multitud. Así que Jesús, cuando ellos se fueron y esperaron todavía ahí, Jesús despidió a la multitud, lo hizo dispersarse, y la actitud de Jesús era decidida. Ellos no querían, pero nadie se atrevió a desobedecerle. Y todas las alabanzas, la exaltación que estaba en los labios de la gente, poquito a poquito se fue apagando. Dice, en el momento en que ellos estaban ya adelantándose para tomarle como rey, se detuvieron. Todas las miradas, dice Bloom, como que un globo se va desinflando, ¿no? Se fueron apagando ese entusiasmo. Dice que en la multitud había hombres y mujeres de voluntad férrea, ¿no? De firme determinación, pero la manera con que Jesús se dirigió a ellos, dice, les detuvo porque reconocían en él un poder, una autoridad superior a toda autoridad terrenal. Así que sin decir nada, sin preguntar nada, ellos se sometieron.
se sometieron a la autoridad de Jesús. Cuando ya él dispersó a la gente, se fue a orar. Él no fue inmediatamente a los discípulos a encontrarse en la barca. Él se fue a orar. Hermanos, ¿y por qué oraba Jesús? Aquí hay una lección importante. A nosotros nos es difícil desprendernos de nuestro yo, de lo que nosotros queremos, y aún pensando en eso que queremos es algo bueno, ¿verdad? No es algo malo, en nuestra mente está como algo bueno, y pensamos que esa es la voluntad de Dios. Pero hermanos, los caminos de Dios sabemos que es más alto que el de los hombres, ¿verdad? Cuán importante, aquí hay una lección grande, someter nuestro yo a la voluntad de Dios. Nos cuesta, y para someternos, mis hermanos, nosotros tenemos que dar un paso. Y yo felicito a la iglesia por esta iniciativa. Gracias, pastor, porque usted reúne a la iglesia para orar, hermanos. Qué importante una iglesia que ora. Orar, este es un primer paso para las victorias. Jesús se estaba acercando ya a su muerte. Y esto que para la gente parecía una locura, ¿no? ¿Cómo no va, no, nuestro rey, cómo nos detiene para esto? Pero esto era el camino a la victoria. Lo que a veces nos puede parecer una locura es el camino a la victoria, a la salvación. Jesús, dice, fue al monte y fue a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios, oraba por él mismo, por los hombres, pidió porque sus discípulos y la gente comprendieran su misión. Todos estaban cegados, su mente estaba centrada en lo terrenal, ¿no? En sus planes terrenales. Y Satanás estaba listo a entenebrecer ese entendimiento, a pervertir toda enseñanza de Jesús. Jesús sabía que en su ministerio terrenal ya estaba casi terminado y que pocos, muy pocos recibirían de primera mano a su Salvador, muy pocos. Claro que después iba a haber muchos frutos, pero muy pocos recibirían así de buenas a primeras. Sus discípulos mismos no estaban dispuestos a recibir estas órdenes. Y por eso Jesús oraba. Ahora, mucha gente dice, pero entonces Jesús no era Dios mismo, no era Dios mismo encarnado, porque él tenía que pedir a su Padre, él tenía que orar mucho. Hermanos queridos, Jesús era 100% Dios y 100% hombre, porque él voluntariamente, dice ahí en Filipenses capítulo 2, voluntariamente, él decide no utilizar su poder divino para poder ser el sustituto del hombre. Para tomar nuestro lugar, él tenía que ser 100% hombre, a pesar que su poder estaba ahí, pero no lo utilizó para ponerse a nuestra altura, para ponerse a nuestro nivel, y él pueda obrar esa salvación que nosotros necesitábamos. Por eso él oraba a su Padre, pedía todo lo que hacía, lo hacía con el poder del Padre. Y aquí está un ejemplo grande. Mis hermanos, las cosas que Jesús hizo, nosotros también la podemos hacer. La podemos hacer porque Él como humano logró todo esto y Él espera que sus hijos también puedan tener estos grandes logros, grandes victorias. Y la primera batalla, mis hermanos, es contra el yo. Lo que yo quiero contra lo que yo quiero, contra lo que yo pienso, contra lo que yo acaricio. Ahí está la primera batalla. Y Jesús oraba por horas para que sus discípulos puedan ganar esta batalla.
Y mis hermanos, yo quiero leer un poquito más aquí en, a ver, hemos visto Juan, Marcos. Aquí dice, ¿no? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Mire, despide a la multitud y se va a orar. Y luego dice, ve el mar azotado por las olas. Y ya la barca estaba en medio del mar porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Queridos hermanos, miren cómo los sucesos se dan, ¿no? Jesús ora a la cuarta vigilia, no sé qué hora habría sido la cuarta vigilia, tal vez las 3 de la mañana. Pienso que Jesús viene después de haber orado a su Padre, haber clamado en oración, viene y con los discípulos estaban allí viendo que su maestro se demoraba en venir y ya oscurecía, entonces ellos emprendieron ya el viaje, ¿no? Pero iban con el corazón un poco angustiado, también iban con un corazón rebelde. ¿Por qué Jesús tenía que haberlos despedido así? Jesús había afligido su alma ante Dios, sabía la actitud de sus discípulos, y sabía que iban a ser severamente probados. Ahora ellos tenían que aprender estas lecciones de sometimiento a la voluntad de Dios. Hermanos, cuán importante someternos a la voluntad de Dios. Yo escuché el testimonio de la señorita, ¿no? Qué sometimiento. Así quiere Dios esos actos de fidelidad, de un sometimiento total. Y eso solamente lo vamos a conseguir a través de la oración. Dice que muchos acariciaban por tanto tiempo ese sueño del heredero al trono de David, ¿no? Pero sus esperanzas realmente estaban basadas en un engaño. La Biblia habla de un Mesías rey, pero primero habla de un Mesías sufriente. Así que para ellos fue doloroso, fue frustrante el hecho de que Jesús haya disuelto este movimiento. Ellos no sabían que en lugar de la exaltación al trono de David, iban a presenciar la crucifixión. Y que esa crucifixión, miren qué paradoja de la vida, mis hermanos, esa crucifixión realmente iba a ser la coronación de Cristo. Esa era la verdadera coronación de Cristo. Si ustedes leen en Apocalipsis 12, ahí habla de este sacrificio de Cristo como la recuperación de los reinos de este mundo a través de Cristo. Ese sacrificio del Cordero, queridos hermanos, pero ellos estaban cegados. Una falsa interpretación profética los había llevado a esta confusión. Y por eso la oración de Cristo. Entonces Jesús sabía las consecuencias que sobrevendrían. Jesús sabía las tentaciones que sufrirían sus discípulos por esta errada comprensión. Así que oraba para que el Espíritu Santo pueda iluminar esa mente, ampliar la comprensión y la fe, sobre todo la fe de ellos. Hermanos, nosotros estamos viviendo en momentos de dura prueba para el mundo. ¿Cuántos están sufriendo pérdidas, pruebas terribles? Hermanos, tenemos que seguir clamando al Señor.
y sometiéndonos a lo que Dios disponga, y que nuestra fe no falte cuando Dios dispone estas cosas para nuestra vida, y seguir perseverando. A Jesús le dolía. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús no sufre con nuestro dolor? Jesús sufre, pero es necesario que nosotros aprendamos estas lecciones de fe y sometimiento al reino de Dios. Entonces, hermanos queridos, en el corazón de Jesús, dice, pesaba esta preocupación de que sus discípulos comprendieran que la victoria de ellos únicamente estaba en el sometimiento total a sus órdenes, a su voluntad. Ellos pensaban, los discípulos pensaban en el engrandecimiento y honores mundanales. Ahí estaba su corazón, y por eso dice la palabra de Dios que Jesús oraba con gran clamor y lágrimas. Por eso era su clamor en la oración de Jesús. No sé cuántas veces nosotros oramos así, con clamor, con lágrimas, pidiendo por cada alma, por su salvación, por la renuncia a nuestro propio yo, que es lo principal. Los discípulos dice que no habían abandonado inmediatamente, como les dije, la tierra, ¿no? Estaban aguardando ahí a que Jesús venga. Y al no venir Jesús, ellos emprendieron el viaje, pero ¿con qué actitud? Hermanos, en su corazón había descontento, impaciencia. Ellos murmuraban, dice, entre sí, en vez de comentar las cosas maravillosas que Jesús había hecho en ese día, se olvidaron de todo y estaban murmurando, ¿por qué no permitió que le proclamaran rey? Ellos mismos se culpaban y decían, ¿por qué le hemos obedecido? Hubiéramos persistido más hasta lograr ese propósito. Se culpaban. Hermanos, ¿en qué está centrado nuestro pensamiento cuando sufrimos prueba? Nos olvidamos de las cosas maravillosas que Jesús ha hecho en nuestra vida y nos centramos en las cosas negativas. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? Y la incredulidad se posesionó de la mente y del corazón de los discípulos. El honor mundanal, el amor hacia esos honores cegaba su mente. Ellos sabían que Jesús era odiado por los fariseos. ¿Cómo anhelaban que Jesús sea rey para humillar a los fariseos? Miren su motivación egoísta, ¿no? Su motivación egoísta era que ellos, los dirigentes, sean obligados a reconocer a su maestro. El estar unidos a Jesús, mientras Jesús hacía milagros, era una cosa, ¿no? Sentirse orgulloso de su maestro, pero estar unidos a Jesús, ser vilipendiados como engañadores, a Jesús lo llamaban que era un falso profeta, eso era una prueba difícil de soportar, ¿no? Siempre ellos se preguntaban, siempre vamos a ser avergonzados de que digan que somos seguidores de un falso profeta. ¿Cuándo Jesús va a ser rey, que les dé una lección a todos, que quede demostrado? Miren, no sé, mis hermanos, cuál es nuestra motivación. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Solamente para buscar exaltación? ¿Para que Jesús haga grandes cosas en nuestra vida? Y tal vez no estamos dispuestos a sufrir humillaciones, reveses, momentos de prueba con la misma actitud. Una cosa es alabar a Jesús en tiempos de bonanza y otra muy diferente, alabar a Jesús en tiempo de dolor, en tiempo de sufrimiento. Y aquí podemos ver la actitud de los discípulos, una actitud que los llevaba a la incredulidad, a pesar de que habían
habían presenciado cosas maravillosas ese día. Habían visto recoger cuánto que había sobrado. Entonces, pero en ese momento, dice, cuando ellos estaban con una actitud tan mala, en medio del mar empezaron a agitarse las aguas. Sus pensamientos así razonables de pronto empezó a cambiar cuando vieron el peligro. Sus almas empezaron a afligirse. Dice Dios, consecuencia hace esto cuando los hombres se crean muchas cargas y dificultades. El Señor permite pruebas para cambiar nuestro pensamiento y el Señor permitió esta prueba para sus discípulos para que ellos cambien de actitud. El peligro se acercaba rápidamente para ellos. Una violenta tempestad estaba acercándose y ellos no estaban preparados. Fue un contraste repentino para ellos. El día había sido perfecto, pero cuando el huracán los alcanzó, se llenaron de miedo. Ahí olvidaron su murmuración, su incredulidad, su impaciencia, todo olvidaron y se pusieron a trabajar para impedir que el barco se hunda. Dice que la distancia que ellos iban a recorrer era muy corta y esperaban encontrarse con Jesús en un punto, ¿no? Pero ese viaje duró horas. El huracán les alejaba cada vez más del punto donde debían encontrarse con Jesús. Y dice que luchaban hasta la cuarta vigilia, como hemos leído ahí el texto, ¿verdad? Hasta la cuarta vigilia, dice, ellos luchaban con los remos, trataban de mantener la barca bien, que no se hundiese. Llegó un momento que ellos estaban tan cansados y se dieron por perdidos. Eso dice el espíritu de profecía. Era de noche, tinieblas, no había luz. El mar como que se había ensañado contra ellos, se sentían desamparados. Ahora sí anhelaban la presencia de su Señor. Hermanos, en el momento de dura prueba, ahí es donde nuestro corazón reconoce nuestra infinitud. Somos tan finitos, ¿no? Reconoce nuestra finitud, ante la infinitud de Dios. Nosotros somos tan finitos. Ahí es donde reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Y ahí los discípulos reconocieron. Dice Jesús, no los había olvidado. Él a la orilla del mar vio, estaba observando toda la lucha que ellos tenían. Ni por un momento, dice el espíritu de profecía, mis hermanos, ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga, porque estos hombres habían de ser luz del mundo. Como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Y cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana y en humildad oraron pidiendo ayuda, les fue concedida. Miren, hermanos, a mí me encanta este comentario en el espíritu de profecía. Dice, Jesús vigilaba. Hermanos, no les quepa la menor duda que en el momento de la tempestad, de las pruebas de esta vida, Jesús está vigilando la preciosa carga que está en este barco adventista. Mis hermanos, Jesús está a nuestro lado. ¿Por qué? Aquí hay una razón. Es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una gran misión que cumplir.
una gran misión. Dice aquí el Espíritu de Profecía que ellos iban a ser la luz del mundo. Y nosotros, hermanos, Iglesia Adventista del Séptimo Día, según Apocalipsis 18, somos los llamados a dar un fuerte pregón. El fuerte pregón, somos los llamados a hacer la luz del mundo, a dar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. El mensaje que habla ahí Apocalipsis no lo tiene ninguna otra iglesia. Esta es la iglesia que tiene este gran mensaje. Mis hermanos, es un llamado grande que Jesús hace a su iglesia, pero para eso nosotros tenemos que morir al yo, subyugados, tener conciencia de nuestra necesidad de un Salvador. Mis hermanos, yo quiero terminar esta reflexión. Jesús dice acá, se presenta, ¿no? Aquí en Mateo dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y viéndole andar sobre el mar, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Saben? Los discípulos, dice también el comentario del Espíritu de Profecía, que ellos ya se daban por perdidos, ya pensaban que van a morir, suplicaron, oraron, clamaron a Dios y empiezan a ver a alguien que camina sobre el mar, y como era oscuro, no distinguían bien, un relámpago ahí hizo ver que se acercaba a alguien, y dice que al ver a lo lejos pensaron, este es el presagio de nuestra muerte, ¿no? Por eso ellos gritaron aterrorizados, pero Jesús al acercarse más le dice, yo soy, no temáis. Hermanos, nosotros podemos estar aterrorizados de repente ante la cercanía de la muerte, o de un familiar o de alguien querido, o si no es la muerte, una prueba muy dura, pero el Señor está vigilando y nos dice, no temas. Tú estás siendo escogido para ser luz del mundo. Te estoy preparando para una gran obra. Y dice que cómo se alegraron cuando Jesús vino a ellos, sus corazones se llenaron de gozo. Jesús dice, entró, bueno, ya ustedes saben también la historia que también cuenta ahí, que Pedro, ¿no? Pedro, como siempre, cuando vio que Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti a las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y descendiendo, ahí relata en todo este capítulo de Mateo 14, 22 al 33, ¿no? Y como Pedro se va hundiendo cuando en su orgullo deja de mirar a Jesús, bueno, una ola grande, dice, le tapó, miró a sus compañeros y al no ver a Jesús empezó a hundirse y se llenó de terror. Hermanos, a veces en nuestras fallas, ¿cuántas veces estamos luchando pero le fallamos a Jesús? Pero Jesús está dispuesto a levantarnos. Cuántas veces caigamos, ahí está la mano de Jesús y nos levanta y nos dice, aquí estoy. No, que no falte tu fe, fortalece tu fe, no dudes. Y finalmente termina diciendo que cuando Jesús entra a la barca, dice, se hizo, el mar se aquietó. Y ante este prodigio, los discípulos, dice, quedaron calladitos. Pedro ya no decía nada, calladito, humillado ante Jesús y razonando en su mente. ¿Y qué decían? Ahí está. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Queridos hermanos, yo les invito a cada uno de ustedes a reflexionar en este pasaje, en este libro, en esta enseñanza de Jesús. En primer lugar, sé fiel con
todo tu corazón, con toda tu mente, pase lo que pase y cueste lo que cueste, aunque te parezca una locura. Si eso está respaldado por la palabra de Dios, por un escrito está, síguelo. Sé fiel en todo aspecto de tu vida, con tu tiempo, con tus talentos, con tus tesoros, con todo lo que el Señor pide de ti. Eso es morir al yo, ¿verdad? Ora, ora fervientemente, no te canses nunca de orar, de escudriñar la palabra de Dios y someterte a ella. Y finalmente, testifica. No te quedes, no te quedes con lo que has estudiado. Testifica, comparte. No murmures. Sométete al Señor en el momento de la más dura prueba. No pienses que el Señor te está dando la espalda. Piensa que Dios te está preparando para algo grande y maravilloso, para ser luz del mundo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, en esta madrugada. Amén. Días, querido pastor, muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría ver a todos los hermanos que están interesados en el tema de la salud. Me alegra si alguien está haciendo algún tipo de cambio, aun cuando fuese pequeño, ese cambio sirve bastante, es muy importante, porque de a poquitos nosotros avanzamos, ¿no? Como hemos visto el primer día cuando hablamos de el origen de las enfermedades, ¿no? Nuestras costumbres tienen que cambiar, nuestros hábitos tienen que cambiar, porque son nuestros hábitos que nos llevan hacia la salud o hacia la enfermedad. Y para todas las personas que han cumplido el reto, que están disfrutando de una ensalada de hortalizas, ¿no? De varios colores, está muy bien. Y justamente vamos a ver cuál es la regla en el caso de de las frutas, ¿no? Ya el pastor ha dicho algo y vamos a ver el tema de hoy día. Bueno, es un tema súper importante, me apasiona y le he puesto por título Desayuna como rey, porque realmente el, el, el tema de hoy día es un poco largo, entonces no voy a, no voy a mencionar todo lo que se debería, eh, pero lo más importante, espero que tú lo puedas captar. He tratado de poner las diapositivas como para que sea lo más entendible posible para todos. He tratado de hacer eso, así que el Señor nos bendiga y tratemos de cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Muy bien, el título es Desayuna como Rey. Y siempre empezamos mencionando que los consejos que se darán durante esta disertación tienen carácter general. Su objetivo es la promoción de la salud y no sustituyen el consejo o tratamiento médicos. Muy bien. Primero de Corintios 10:31 dice algo muy, pero muy importante. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando tú estás comiendo lo que tú estás comiendo, los ángeles se regocijan con lo que haces. Cuando tú tomas lo que tú estás tomando, los ángeles también están contentos de estar cerca de ti. El Señor Jesús estará contento con lo que tú haces. Bueno, no te digo eso para que tú estés haciendo cosas por la fuerza. Las cosas no funcionan por la fuerza. Dios no quiere una adoración por la fuerza y nuestro estilo de vida tiene que ver con la adoración. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué importante es elegir nuestros hábitos a la hora de desarrollar nuestra existencia. Qué importante es. Tiene la aprobación del cielo, eso es importante, pero hazlo porque amas a Dios, hazlo porque amas a Jesús.
hazlo porque te amas a ti. No lo estés haciendo así a la fuerza como nuestros primos. eh, bueno, hay una facción de nuestra iglesia que pues no pertenece, se salieron, pero quieren que los hermanos cambien a punta de crítica, a punta de estar señalando las cosas, y eso no sirve, hermano, eso no te ayuda para ti. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a explicar brevemente el trasfondo de esta disertación y diremos que nuestro organismo necesita un combustible que se llama glucosa. Glucosa. Y gracias a la glucosa nosotros tenemos energía física, mental, ¿no? Orgánica, biológica y mental. Muy bien. Pero, ¿de dónde viene la glucosa? De los carbohidratos. Hay dos tipos de carbohidratos. Técnicamente se llaman carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Esos términos no nos ayudan mucho, así que vamos a hablar de carbohidratos malos y carbohidratos buenos, para que tú puedas entender. No existe esa clasificación en la educación formal, en la nutrición formal, no existe esa clasificación. Pero eso es para que todos podamos entender. El peor de los carbohidratos malos es el azúcar, cuya uno de los efectos más nefastos del consumo de este carbohidrato malo que es el azúcar es la formación de alcohol etílico, porque para la formación de alcohol etílico tú solo necesitas azúcar y levadura, nada más, y dos condiciones que son tiempo y temperatura. Es sencillito. Mira, tú tienes levadura en tu saliva, en tu boca, en tu microbiota intestinal, también en la sangre. Así que si llega el azúcar, ya tú tienes asegurada la producción de alcohol en tu organismo. La ruta que sigue es más o menos el estómago, el intestino, donde sigue la producción de alcohol por la cantidad de calor con el cual trabaja nuestro sistema digestivo, y del intestino es trasladado al hígado. Eso no llega en grandes cantidades a tu cerebro, por eso tú no cantas, tú no estás andando así tambaleante, no. Se va al hígado. Y el hígado, el mago, ¿no? El mago, el artista, para hacer unas reacciones químicas, más de 600 funciones químicas y más de 6.000 reacciones bioquímicas se producen aquí. El hígado transforma el alcohol en grasa, especialmente un tipo de grasa llamados los triglicéridos. Estos triglicéridos, pues, podría ocasionarnos, se pueden alojar en las células en exceso y puede ocasionarnos sobrepeso. También este exceso de alcohol podría ocasionarnos hígado graso o esteatosis hepática no alcohólica, se llama el hígado graso técnicamente, y también en su estado más severo, un hígado cirrótico, es decir, una cirrosis hepática. Esta enfermedad es propia de alcohólicos, pero hay mucha gente que no toma alcohol y que tiene cirrosis. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo alimentos alcoholizantes. Hígado enfermo, pues salud quebrantada. Eso es muy tóxico, muy mal. Muy bien. Aquí hay una declaración de Elena de White que dice: las mesas de nuestro pueblo norteamericano se preparan generalmente de una manera que contribuye a formar borrachos. Borrachos. ¿Será que la mesa del pueblo de Dios, será que tu mesa también contribuye a formar borrachos? ¿Será eso posible? Y esta declaración es increíblemente acertada, lo que sigue, porque describe la condición de alimentación que tiene la humanidad en general, casi toda la humanidad. Dice: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear
alguna manera de hacer el mayor daño posible a la raza humana. El mayor, el mayor. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Cuál era el plan de Satanás? Miren lo que toma. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarán las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Dominio completo. Miren, iba a tomar cosas buenas y las iba a transformar en cosas malas. Está hablando de la vid, bueno, de la vid se hace el vino, ¿no? Alcohólico. Dice, el trigo, del trigo, ¿y del trigo qué se hace? Pues del trigo, cuando se lo refina, se hace pan, se hace pastas, se hace tortas, pasteles, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, el peor de los carbohidratos malos tiene sus compañeros de travesuras, que son todos los derivados de la harina refinada. Especialmente hay uno que no falta en mesa de rico ni de pobre, que se llama el pan. El pan. Entonces, por el tiempo no estamos explicando más cosas, pero si tú tienes este ovario poliquístico, tiene que ver con el consumo de estos carbohidratos malos. Si tú tienes la próstata dañada, tiene que ver con estos carbohidratos malos. Si tú tienes una tiroides arruinada, tiene que ver con el consumo de carbohidratos malos. Si tú tienes gastritis, tiene que ver con estos alimentos altamente alcoholizantes, porque estos alimentos, al convertirse en alcohol o promover la formación de alcohol, el alcohol daña las paredes de tu estómago. Eso es una gastritis, a eso se le llama una gastritis, ¿no? Y ya de la gastritis, ya me llamaron, ¿no? Hermano, estoy con gastritis. El Helicobacter pylori, hermano, deja tranquilo al Helicobacter pylori porque el Helicobacter pylori forma parte de la microbiota normal, natural de todas las personas. El Helicobacter pylori solo sabe comer tejidos muertos, células muertas. No sabe comer tejidos vivos. Así que cuando me dicen, ¿cómo mato al Helicobacter pylori? Eso pregúntale al doctor, porque el doctor sí está persiguiendo al Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori no hace nada, 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 nada. Lo están difamando a este pobre microbio. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que sanar son tus lesiones. Modificar el consumo de alimentos agresores, como estos carbohidratos malos, y posiblemente hay allí algún remedio natural que le puedo recomendar. Muy bien. Otro carbohidrato malo es el arroz blanco. Arroz blanco, porque hay gente que me dice, no, mira, yo ya dejé el azúcar, se ve, sí, ya me he enterado que es malo, pero, uy, el arroz también se ve, por favor, y ya qué cosa voy a comer. Bueno, no te preocupes porque aquí hay una lista de 18 alimentos que están en la categoría de carbohidratos buenos, es decir, carbohidratos complejos que reemplazan a dos carbohidratos que son pésimos, que son malos, que son agresores. Por un lado tú tienes la lista de cereales integrales y por el otro tú tienes la lista de tubérculos. Si tú tienes tendencia al sobrepeso, yo te recomiendo que no consumas los tubérculos. Te pido que tú te enamores de los cereales integrales. Quinoa, nosotros tenemos quinoa aquí en Perú. Quinoa, cañigua, kiwicha, maíz, trigo, cebada, centeno, avena en grano.
y bueno, en último caso, arroz integral. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos para reemplazar al pan, tenemos para reemplazar el arroz, tenemos superalimentos poderosísimos, altamente energéticos. Así que si tú vives en Perú, considérate bendecido. O si vives en un país donde se conoce estos alimentos, pues siéntete bendecido. Si tú te vas a Europa y tú preguntas por la cañiwa, la kiwicha, te van a decir, ¿qué es eso? ¿Eso para comer es eso? No conocen ese tipo de alimentos. Vivimos en un país bendecido. Así que ya sabes que hay alimentos súper buenos, 18 alimentos y más, 18 y más alimentos súper buenos que reemplazan a dos carbohidratos o dos alimentos altamente procesados, altamente refinados, que te hacen daño, arroz y pan. Muy bien. Alguien siempre me pregunta, no, ¿y el pan integral, hermano? Bueno, eso no existe. Hasta donde yo sepa, eso no existe. El pan integral es aquel que tú podrías hacer del trigo que tú lo compras, lo mueles y haces tu pan. Eso es integral. De ahí el resto de panes, ya no me preguntes de marcas, de fulanito, no me preguntes. Si lo hacen con harina blanca, no es integral, no es integral. Y con respecto al peor de los carbohidratos malos, miren lo que dice Elena de White. Dice, con frecuencia me siento a las mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Leche es una fatalidad. Ahora, aumentale azúcar, que es otro veneno, o sea, doble veneno, y ya pues te estás tomando tu, tu raticida, ¿no? Algo así. Y eso solo que no te mata rápido, ¿no? Te mata así de a poquitos, y te mata con dolor todavía, ¿no? Ay, hermano, me duele, tengo artritis, tengo artrosis, tengo todas las itis, ¿no? Entonces estamos mal, estamos consumiendo algo mal. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. O sea, consumir azúcar es fatal. Cualquier cosa que estorba el movimiento activo del organismo afecta muy directamente el cerebro. Y aquí lo que dice es tremendo. Y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar cuando se usa copiosamente es más perjudicial que la carne. Ay, hermano, si esto hubiese leído hace 30 años, 35 años, mm, yo pienso que, no sé, yo pienso que hubiera modificado mi existencia porque yo era un adicto al azúcar y me hice mucho daño. Ya otro día les cuento qué daño me hice, ¿no? Pero miren ustedes, he puesto una lista así chiquitita de los alimentos, de estos alimentos malos, de los carbohidratos malos, eh, haciendo daño, ¿no? A diferentes cosas, ¿no? Esta es una lista pequeñita. El doctor Max Brucker y la doctora Nancy Appleton relacionan el consumo de azúcar con 146 problemas de salud. Bueno, allí van diabetes, cáncer, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace el carbohidrato malo? Pues debilita tu sistema inmunológico y estás propenso a tener infecciones frecuentes, osteoporosis, desmineralización de los huesos, pérdida de la memoria, deshidratación, estreñimiento, formación de cálculos, sobrepeso, diabetes. Mira cuántos problemas, ¿ah? Y allí no están todos, recuérdalo. Caries, madurez precoz, cuando las niñas están reglando a los 10 años, 9 años, 8 años. Eso está mal, mal, mal. Se están saltando de la niñez, no sé para dónde. Donde una niñita con las hormonas cargadas a los 9 años, ¿en qué está pensando? Está pensando en experimentar el, el, el sexo, ¿no? Y a los 9 años, eso no es bueno, ¿no? Fatiga crónica, anemia, gastritis, úlceras, cáncer.
El síndrome de bebés gigantes, ¿no? Cuando un bebito pesa en exceso al nacer, eso es malo, hermano. Eso es malo. Pero hay gente que le encanta cuando su bebito nace con 4 kilos, está feliz. Es la envidia de las madres, cuando debería estar triste porque es un diabético en potencia, ¿no? Este bebito, ¿no? Y también tenemos el problema de el hígado graso, el colesterol y los triglicéridos altos. Y también el desequilibrio hormonal en hombres y mujeres, ¿no? Esto es terrible en nuestros tiempos, ¿no? Ya ellos también quieren criar hasta niños, ¿no? Los que se casan con hombres, los que se casan mujer con mujer, hombre con hombre, quieren tener hijitos, ¿no? Criar hijitos, eso, eso se asemeja a Sodoma y Gomorra, ¿no? O de repente algo peor, no lo sé. Pero estamos viviendo esos tiempos y tiene mucho que ver con qué cosas nos llevamos por la boca. Esto también hemos hablado en neuronutrición el año pasado y sobre las combinaciones inadecuadas, ¿no? Leche con azúcar, ya lo dijo Elena de White, ¿no? Almuerzo con refresco azucarado. Esa mala costumbre de tomar el almuerzo, pero hay un vaso, ¿no? De un líquido, pero que tiene azúcar y tiene, bueno, pues alguna otra cosa, ¿no? De repente puede ser limón, ¿no? Pero, o no sé, pero si tiene azúcar, eso ya es tóxico, esa es una combinación alcoholizante. El hecho de tomar el almuerzo con agua ya es malo. O sea, agua pura es malo. Agua pura, hermano, es malo. O sea, el agua pura no es mala, sino que combinado con el almuerzo está mal. El agua se toma hasta media hora antes del desayuno, del almuerzo, del desayuno, ¿no? Ahí está bien. Pero si tú estás tomando junto con el almuerzo, estás diluyendo los jugos gástricos, estás diluyendo el pH correcto que debería tener tu eh, estómago. Así que esto es malísimo, pésimo. Otra combinación pésima, ¿no? Alcoholizante, almuerzo con postre, almuerzo con postre. Hermano, pero un platanito es natural, sí, sí, pero es combinación alcoholizante. Y tomar un postre como de mazamorra, gelatina, eso está fatal. Eso es fatal. No estés dando ese alimento alcoholizante a tu familia, mi querida hermana que me está escuchando, ya, mi querida amiga, porque mayormente la responsabilidad mayor descansa en las damas, ya que ellas se encargan generalmente de la alimentación de una familia. El almuerzo con frutas, ¿no? El almuerzo con postre de frutas, pues no es una combinación correcta. La fruta se consume en estómago vacío. Platos salidulces, ¿no? No es saludable, ¿no? El promedio de consumo anual de azúcar en el año en Estados Unidos, para el 2013 más o menos, era de 75 kilos por persona anual. Esto es muy grande, no es excesivamente grande. También habíamos visto alternativas dulces como el plátano de sancochar, higos secos, pasas, camote, miel de abeja, que es una opción cara, pero a lo mejor alguien sí puede acceder. La chancaca es una opción barata, es económica. O la panela, que una, es la chancaca molida, nada más, no la panela, ¿no? Entonces todavía tiene vitaminas, todavía tiene minerales la chancaca. Incluso un diabético podría usar eh, bajito de este producto, ¿no? La stevia, si usted ya tiene cáncer, diabetes, le recomendaría más bien la stevia en hojitas, no en potecitos, porque ahí le van a engañar, le van a dar gato por liebre, ¿ya? Como a mí me lo dieron y yo estaba contento, pero no era stevia, sino era un producto cancerígeno que se llama
ciclamato, ¿ya? La algarrobina también es una opción dulce, siempre que usted la compre de un lugar de garantía, ¿ya? Por favor, tenga en cuenta esas cosas. Espero que para los que están viendo después de un año esta transmisión, ya tengamos la tienda virtual, la tienda a través del cual usted puede hacer sus pedidos y usted puede proveerse de cosas saludables, de cosas naturales. Muy bien, entonces en el plano de la alimentación, la regla está en Génesis 1:29, ¿no? Es la regla. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Posteriormente, a la entrada del pecado, se agrega un grupo de productos que son las plantas del campo, ¿no? Es decir, las hortalizas y todo producto de cultivo, ¿no? Entonces, en una alimentación balanceada, debería haber frutas, semillas y verduras, ¿no? Allí están las variantes de las semillas, pero la combinación correcta de estos alimentos en tu dieta va a mantenerte a ti saludable por mucho tiempo, con la mente despierta, con los huesitos sanos, que no te estén doliendo nada, ¿ya? Entonces, cuando Adán se iba a, a Plaza Vea, bueno, al jardín, ¿no? Su compañera Eva le decía, mi amor, ¿me traes algo rico? Entonces, para ellos algo rico era algo como frutas o algo como de repente como verduras. Pero si tu pareja te dice, tráeme algo rico, ¿qué cosa le llevas tú? Bueno, eso es algo rico. O de repente algo como esto, muy dulce, o de repente alguna delicia como esta, ¿no? Ya un poquito diferente al de Adán y Eva, ¿no? Un poquito diferente. No, no, un poquito no se ve de muy diferente, muy diferente. Y si tú quieres complacer a tu pareja, pues le puedes llevar algo como esto, pero es tóxico, ¿no? Es muy malo. Y aquí hay una ecuación que lo pongo, no porque quiera ofender a nadie, pero es una ecuación que se entiende bien facilito, ¿no? Mira que si a ti te parece que la señora, parece una señora, parece señorita, ¿no? No se puede decir, ¿no? Pero más probable que sea una señora. Si a ti te parece que la señora de la parte superior, que parece una señorita, no, muy flaca, ya, no, no, no te preocupes, no te preocupes. Tú tienes la libertad de elegir, tienes la libertad de elegir, mi querida hermana, mi querido hermano. Eh, Casi el cuerpo que quieras. Muy bien, entonces acá el desayuno es el problema, hermanos. O sea, el desayuno es el problema porque hay gente que se está envenenando y cree que está desayunando, ¿ya? Entonces, he dado más explicaciones, si usted quiere ver el tema completo en neuronutrición, el año pasado hemos dado esa disertación, usted puede entrar a neuronutrición y ahí va a averiguar algunos datos, pero el desayuno, miren, el desayuno es el alimento más importante del día, es la comida más, pero más importante. De allí que Elena de White, refrendando lo que dice Hipócrates, dijo, desayuna como rey. De allí el título del tema de esta mañana, ¿no? Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. O sea, el alimento más importante en el que le tenemos que poner el mayor esmero, el mayor esfuerzo, tiene que ser el desayuno, porque es el desayuno neuro, neuroprotector, es el desayuno neuronutricional más importante del día. Es el alimento neuronutricional por excelencia, el desayuno. Y el desayuno debería de cumplir algunas características, en mi opinión. Debe ser con mucho alimento vivo. Alimento vivo. ¿Hay alimento vivo en tu desayuno? Es desayuno. ¿No hay alimento vivo? Bueno,
bueno, de todas maneras es desayuno, ¿no? Pero no sé para dónde estarás apuntando, vas a estar enfermo, vas a estar enfermo. Otra característica de un desayuno saludable debe ser un alimento sólido, porque generalmente, y de casualidad tengo acá una taza, generalmente cuando nosotros pensamos en desayuno, pues automáticamente se nos viene a la mente una taza de algo dulce con pan, con alguna cosa, ¿no? Pan. Y cuando decimos desayuno de rey, ya a esa taza de algo dulce le queremos echar, bueno, no sé, pues, ¿no? Quinoa, cañiua, su almendra, su pecana, pero es líquido, o sea, ese líquido es un problema. Te voy a explicar por qué. Cuando tú comes un alimento sólido, imagínate que tú estás comiendo zanahoria, tú estás masticando zanahoria. Como ese alimento tiene que ser masticado, se produce la secreción de la saliva. Eso es de suma importancia porque la saliva tiene entre 300 a 400 enzimas. O sea, tú en la boca le estás dando el tratamiento enzimático al alimento que estás masticando, porque luego pasa al estómago donde recibe el tratamiento químico ácido y luego pasa a los intestinos donde recibe el tratamiento químico alcalino. Entonces, la digestión es completa, es buena, es poderosa. Pero si tú estás tomando un líquido, ¿hay tratamiento enzimático? No, mi querido hermano, no, mi querida hermana, no hay tratamiento enzimático, porque tú tomas pues tu quinoa, vamos a decir quinoa que es buena, ¿no? Pero tú te tomas una taza de quinoa, cuando tú te tomas tu taza de quinoa, tú no estás masticando la quinoa, así. No, no estás masticando. No hay tratamiento enzimático, se salta de frente al tratamiento ácido. Y como es líquido, se va de frente al intestino. Recibe a medias el tratamiento ácido, a medias el tratamiento alcalino, y ese tu desayuno de quinoa, tu super desayuno, te dura apenas 1 hora y media o 2. De ahí tienes hambre y quieres comer y quieres comer. Y a eso le llaman, no, es que tengo ansiedad por comer, Cebedeo. Es eso de ansiedad por comer. No existe cuando tú tomas un buen desayuno que sea con mucho alimento vivo y que sea un alimento sólido. Tu desayuno tiene que ser sólido. Sácate de la cabeza la idea de que tu desayuno tiene que ser una cosa dulce, líquida. No, eso no es desayuno. Porque ya tú temprano en la mañana has tomado el líquido. Temprano en la mañana has bebido agua y luego has tomado algún jugo o de repente un extracto o de repente has tomado un licuado, alguna cosa de esas, ¿no? Hasta ahí líquido, perfecto. Pero a la hora de desayunar, propiamente dicho, a la hora de tomar el verdadero desayuno, tiene que ser un alimento sólido, mi querida hermana, por favor, de ti depende la salud de tu familia, mi querida amiga que estás escuchando esta disertación. Así que el desayuno que tú estás tomando o que tú estás preparando es sólido. Ya no me pregunten, no me pregunten, hermano, ¿puedo tomar mi quinoa con cañiwa? No, no me preguntes. ¿Es sólido? Si es sólido, pues no te preocupes. Si es líquido, no estás tomando un desayuno ideal. Ideal, vamos a llamarle ese nombrecito, ¿no? Por otro lado, un desayuno debe tener los nutrientes básicos, por lo menos los reguladores, que son frutas o verduras, reguladores, tienen que tener los carbohidratos buenos, que son energéticos, y debe tener las proteínas, que son los constructores. Por lo menos esos tres tienen que tener.
pero si tiene grasita adicional, uy, qué mejor, grasa de origen vegetal, qué mejor, ya ese desayuno está potente, ¿no? Poderoso, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver cómo es ese desayuno, ¿no? Debe tener los nutrientes básicos, no tiene que tener. Y por último, el desayuno tiene que ser abundante. Y nosotros tenemos no sé cómo entenderemos, ¿no? Pero decimos desayuno de rey y el desayuno, que debería ser el desayuno de rey bueno y abundante, resulta que el almuerzo es más abundante que el desayuno. Entonces, no va por ahí, no va por ahí el desayuno. Tiene que ser abundante. El desayuno debería ser más abundante que la segunda comida, que es el almuerzo. Pero la mayoría hace a la inversa. Es más, hay personas que en la cena, uy, la cena, pues, bueno, no vamos a decir desayuno de rey, perdón, cena de rey, no diríamos eso, ¿no? Sino cena de, ¿no? Ahí para no ofender, ¿no? Entonces, esa cena mucha gente está teniendo, ¿no? Un cerro de arroz con su cerro de papas fritas, encima su pollo a la plancha. Uy, eso no es cena, hermano, es una cena de mendigo, pues eso se llamaría la cena del suicidio, algo así, ¿no? No sé, pero no, tú no puedes estar comiendo semejante alimento en semejante cantidad, en semejante horario, o sea, pues está mal, no, cena de mendigo. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos modelos de desayuno, algunos modelos. El primer modelo, pues yo le digo, ¿no? El modelo mendigo, ¿no? El desayuno mendigo, el modelo matacerebro. ¿Cómo será el desayuno que es el modelo matacerebro? El modelo matacerebro es aquel desayuno donde prácticamente hay agua y pan. O sea, café con pan. Bueno, espero que tú que estás escuchando esta transmisión no estés teniendo la nefasta costumbre de tomar café con pan. Ay, sabes que el café me activa. Ya, ándate al apartado de los supervenenos, ¿no? Ahí, parte uno, ahí estoy explicando el problema del café. El café, entonces hay gente que está tomando un desayuno de mendigo, o sea, agua con pan, y hay otros, pues ya más campeones, ¿no? Que el desayuno de mendigo, ¿no? Se ven la guatita y dicen, ay, mi pan se está creciendo, mejor me salto el desayuno. Sáltate el desayuno y tu grasa aumentará. Sáltate el desayuno y tu grasa aumentará. Sáltate la cena y tu grasa va a disminuir. Estamos haciendo las cosas todo al revés acá, ¿no? Entonces, el desayuno mata cerebro es algo dulce, ¿no? El modelo mendigo, ¿no? El desayuno mata cerebro. Es un líquido con pan. Eso, pues eso no está en la categoría de desayuno. No sé qué cosa era, es un engaño. Otro modelo prodiabético, pro engorde. Un desayuno lleno de cosas dulces, lleno de carbohidratos malos. Sí, bueno, acá en la taza, a ver, vamos a activarla. No puedo activar ya, no importa, el láser. Ya, muy bien, mira, tú aquí, bueno, pues esto es una taza de café, ¿no? Tú no tomas café, pero si tú tomas algo dulce, puede ser avena, quinoa, no sé qué, dulce, líquido, con tus panes, que son carbohidratos malos, con mermelada, uy, qué riquísimo, se vedeo este desayuno, qué delicia, con tu jugo, esto es una mezcolanza. ¿Cómo vas a tomar un desayuno así? Por favor, no lo hagas. Esto te está haciendo engordar. ¿Y cuánta gente me dice, no, pero se ve, yo casi no como nada? ¿Y qué desayunas? A ver, no, nada más una tacita de avena con un pancito, nada más, y un huevito.
Pues ahí está, estás comiendo poco, pero de lo malo. Estás comiendo poco de un elemento altamente alcoholizante. Y la mayoría tenemos la costumbre de tomar pues, un desayuno así, ¿no? Si no hay una taza de agua, ¿eso qué será? Eso no es desayuno. Esa idea nos vendieron los españoles, porque cuando llegaron los españoles, pues tú crees que el Inca estaba tomando su tacita con cafecito, su pancito con jamoncito. No, 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 los incas no tomaban así. El Inca comía una comida. Entonces, como de generación en generación ya los españoles nos han dejado la costumbre de tomar algo líquido, pues ya tú crees que el desayuno tiene que ser líquido. Sácate eso de la cabeza. Desayuno líquido no sirve porque no puedes hacer el tratamiento enzimático en tu boquita. No, sácate eso de la cabeza. Muy bien. Otro desayuno. El desayuno pro infarto. El abundante carne, abundante leche, abundante lácteos. También le podríamos llamar el desayuno del tigre, ¿no? Ya medio, ya son medio animales, medio carnívoros, ¿no? Huevo frito, papas fritas, un pedazo de carne allí, ¿no? Y su leche. Ay, qué poderoso ese desayuno, ¿no? Pero ese es el desayuno pro infarto, porque con tanta carne, con tanta grasa, tú estás dañando tus arterias, por favor. Bueno, acá no creo que haya alguien que haga semejante barbaridad, pero dentro de este desayuno del modelo pro infarto están los caldos de animales. Son pro infarto. Ay, mi caldo de cordero, hermano Cebedeo. Porque el cordero es limpio, animal limpio. Bueno, sí es animal limpio. Pero Dios había prohibido el consumo de la grasa de los animales. De eso ya hemos hablado. Así que, si tú estás tomando un caldo en las mañanas, ese es un desayuno pro infarto, pro derrame cerebral. No estés haciendo eso porque la carne ha soltado su grasa y tú te estás comiendo feliz de la vida la grasa, lo más venenoso que tiene el, el, el producto de origen animal, ¿no? En la carne, ¿no? Entonces, no, este desayuno en mi tierra, ¿no? En mi lugar de origen, en Ayacucho, espero que en el tuyo no, pero debe ser que sí. Hay un caldo que se llama el caldo de seso, caldo de seso, o sea, caldo de cerebro de los animales. Uy, un alimento riquísimo. Bueno, debe ser rico, ¿no? Yo no he probado, ¿no? A mí me daría un poquito de asco porque el cerebro es pura grasa. Eso es desayuno pro infarto, pro derrame cerebral. Es desayuno de tigre. Muy bien. Y bueno, aquí vendrían los modelos que serían saludables, ¿no? El modelo anticáncer, que sería un modelo regulador. Un modelo anticáncer es un modelo donde todo está crudo. Todo está crudo. Bueno, la ensalada, pues los reguladores está crudo por definición, pero el alimento energético también está crudo. O sea, acá lo que le faltaría acá para que esté completo sería el alimento energético. O sea, por ejemplo, papa rallada o este camote rallado crudo o este choclo bebé acá. Ese es un desayuno anticáncer, ¿no? O sea, esto no es sencillo, ¿no? Porque si tú tienes dificultad para tomar un desayuno sólido o con ensalada, ahora todo crudo, eso ya pues va a ser un problema para ti, ¿no? O sea, tu cerebro va a decir, creo que no es, creo que no es desayuno, pero todo es crudo. Bueno, no nos vamos a detener ahí porque no estamos tratando el tema del cáncer. Otro modelo también saludable sería el modelo cetogénico. Y el modelo cetogénico es un modelo para cambiar de combustible.
ideal para los que tienen tumores de cerebro, ideal para los que tienen diabetes, ¿no? Hay un cambio de combustible muy interesante. En lugar de usar la glucosa, que vienen de los carbohidratos, se usa la cetona o las cetonas, que son un combustible que se deriva de las grasas y de las proteínas. De allí se fabrican las cetonas. Entonces, un desayuno cetogénico o una alimentación cetogénica de origen animal, pues tendría bastante huevo o huevo, no bastante, pero sí huevo, podría tener carne, podría tener carne y verduras, porque las verduras no aportan muchos carbohidratos, no son energéticas. Pero en el lado vegano, vegetariano, pues sería una combinación de las oleaginosas, ¿no? Bastantes oleaginosas, tal vez con alguna fruta, tal vez, ¿no? Hay unas bebidas que se hacen con estos frutos, ¿no? Las bebidas cetogénicas, buenas para los tumores de cerebro, ¿ya? Y para los diabéticos. Muy bien. Otro modelo que es el que queremos explicar. Aquí sí, con todos tus sentidos, ya si estabas dormidito, trata de, no sé, darte ánimos, despierta, se ve o despierta, no sé. Y acá, pon tu atención, acá pon tu atención. El modelo hipocrático o el modelo energético también lo podríamos llamar, o el modelo saludable, llámale tú como quieras. Este modelo saludable está con verduras de por lo menos de 4 colores, de preferencia crudas, por lo menos 4 colores de verduras. Hay una porción de alimento energético que serían, aquí estamos viendo pues el choclito, ¿no? El choclito. Recuerda que el alimento energético son cereales integrales o tubérculos. Entonces bien podría aquí haber tubérculos y estaría perfecto, ¿no? O una mezcla de cereales con tubérculos. Eso no es problema, no hay problema, no chocan, no pasa nada. Y para que este desayuno o para que esta ensalada ya esté en categoría de desayuno hipocrático, solo le faltaría un poco de menestra cocida, o sea, un poco de menestra cocida, o también podríamos ponerle oleaginosas, ¿no? Unas pecanitas, unas almendras, unas castañas, algo de eso, ¿no? Poquito, de eso se necesita poquito. Agregas ese ingrediente y ya tu desayuno está, pero completísimo, completísimo. ¿Ya? Entonces, espero que se entienda. Como este modelo es el que necesitamos entender, ¿cumple con las características de un desayuno saludable? Sí. ¿Es abundante? Bueno, eso ya depende de cuánto te sirves, ¿no? ¿Es abundante? ¿Es sólido? Sí, es sólido, porque tengo que masticarlo. Yo no voy a agarrar este desayuno y me lo voy a pasar hasta el estómago. No puedo. Tengo que masticarlo. Por lo tanto, habrá tratamiento enzimático, ácido y luego alcalino, o sea, tratamiento completo, tratamiento ok. Por otro lado, ¿tiene alimentos vivos? Tiene bastante alimentos vivos. Perfecto. Entonces esto sí ya está en una categoría de desayuno decente, vamos a decir así, ¿no? Más o menos voy a explicar la estructura con el siguiente dibujito. Tu desayuno tiene que ser un plato de comida. El 50%, ahí va el porcentaje, trata de que el 50% de tu plato sea de alimento crudo, o sea, ensalada cruda. Y esa ensaladita trata de que sea de por lo menos 4 colores, trata, ¿no? Trata. Puede ser de 2 colores, a lo mejor un color, pero ya el hecho de que le pongas un alimento vivo a tu plato sólido, ya es bastante, ya es bastante. Entonces, ¿cuál es el alimento el color más importante? El verde. Y la regla en los
en las hortalizas, en la ensalada de hortalizas, de verduras, ¿no? En lo que decimos aquí en Perú, la regla es cuanta mayor variedad, cuanto mayor la variedad, es más nutritivo, es mucho mejor. Por eso una ensalada de 7 colores, pues se considera una ensalada ya como para curar males, para alejarte de problemas, libre de COVID, etcétera, ¿no? Y si dentro de esa ensalada tú le pones un poquito de germinado, esa ensalada ya está, pero poderosísima, poderosísima, ¿ya? Muy bien. Por el otro lado, vendría a ser el 50% de alimento cocido. Por acá, los grupos 2 y 3 serían los alimentos cocidos, pero antes de pasarme a los alimentos cocidos. Tu ensalada tiene que ser rica, rica, y tiene que estar aliñadita. Yo te recomiendo por lo menos 4 elementos para el aliño rico. Aceite de oliva extra virgen, limón, sal rosada y el que le da el toque celestial. El cuarto es el que le da el sabor, así que la gente se va a comer la ensalada, pero así rico. El cuarto ingrediente secreto, ajos rallados, ajos crudos rallados. Le pones un poquito de ajo y lo mueves todo ese menjunje, le vamos a llamar, le echas un poquito de agua y al momento de servirte la ensalada, rocías ese aliño y la ensalada es pues celestial, celestial, ¿no? Si tú tienes la costumbre de comer kion, bueno, el kion no lo recomienda Elena de White, pero un poquitito de kion puedes usar, no mucho, ¿ya? Un poquitito de kion. Muy bien, entonces así tiene que ser. La base de la alimentación debería ser la parte cruda, esa debería ser la base de nuestra alimentación. Pero tristemente, pues la base de nuestra alimentación más bien es cocida, ¿no? Cocinada, ¿no? Entonces no estamos yendo por el lado correcto. Muy bien, en el otro lado, en el 50% cocido, más o menos el 45% debería de tratarse de cereal integral o tubérculo. Cereal integral o tubérculo, porque esto es un carbohidrato poderoso. Entonces, si tú acá en este grupo, 45%, tú le pones choclo, por ejemplo, ¿no? Maíz en forma de choclo o de mote, ¿no? Le pones maíz. O pones una quinoa graneada ahí con todos sus ingredientes para aderezarlo, ¿no? Quinoa graneada. Cumple con el requisito de que es sólido. Entonces la quinoa, así graneada, tú no vas a comer y te lo vas a pasar. No, primero lo tienes que masticar, tratamiento enzimático. Entonces, cuando tú consumes una quinoa graneada, eso te va a dar energía, pero hasta el almuerzo y más. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá en los cocidos, el 45% de carbohidratos, cereales o tubérculos, cualquiera de los dos. Y del tercer grupo que vendrían a ser las proteínas o los aportadores de proteínas, de constructores, vendrían a ser las menestras o las legumbres, inclusive las semillas oleaginosas o alimentos oleaginosos, ¿no? Allí, ¿en qué orden? Más o menos del 5 al 10%. Puede ser un poco más también, pero no necesitas mucho de esto. 5 de 10% de proteína, perfecto. No necesitas más. Este debería ser el plato o la estructura o los porcentajes de un modelo de desayuno correcto, un modelo de desayuno ya pues ideal. Yo le digo, no, este desayuno es el desayuno nivel NASA, porque tu hijito se va a empezar a sacar notas altísimas.
y encima se va a portar bien. Pero si tú le estás dando su avenita con su pan, qué tristeza, desayuno muy triste. Avenita con pan, a la hora y media no hay almuerzo, no hay comida, no hay energía, y el pobre chiquitín en el colegio está dando lástima, ¿no? Está pensando en comida, ¿no? Entonces, más o menos ese sería un modelo de desayuno energético, desayuno eh, mm, hipocrático, bueno, como le llames. Estos porcentajes están basados en las recomendaciones que da el doctor Peter Carstens. Carstens. Bueno, él no es doctor, no es médico, es un ingeniero, muy investigador. Sus conocimientos son muy, muy buenos, ¿no? Entonces, tomando ese modelo, estoy sugiriendo estas proporciones. Te va a ir bien. ¿Estás enfermo? Te va a ir bien con este desayuno. ¿Quieres tener más energía, más memoria, más? Haz este desayuno. Te va a ir genial. Pero también podríamos tener un desayuno dulce, porque pues algunos, ay hermano, pero o sea, salado en el desayuno, o sea, no se está confundiendo con el almuerzo. No me estoy confundiendo con el almuerzo. Ya, y para consuelo de los que quieren un desayuno dulce, este desayuno tiene que reunir las características de sólido, abundante y este, eh, elementos vivos. Elementos vivos. La regla para usar las frutas en una comida es a la inversa de las reglas que usamos para tener la ensalada de verduras. Es a la inversa. En las verduras, cuanto mayor la variedad, mejor. Pero aquí es al revés. En la fruta es cuanto menor la variedad, mejor. ¿No? Entonces, aquí, bueno, pues como he encontrado este dibujito, hay muchas frutas, no es lo ideal, pero si uno va a combinar frutas, tiene que tener el cuidado de mezclar ácido con ácido o ácido con semiácido podría ser, pero ácido con dulce no es una buena combinación. Entonces, cuanto menor la cantidad de frutas, si es uno solo, mejor todavía, eso está bien, las frutas. Entonces, hoy día comes una fruta, mañana otra fruta, mañana otra fruta. Si quieres incorporar diferentes frutas, podrías hacer eso, ¿no? Entonces, mira este desayuno, ¿no? Este desayuno tiene fruta, pero tiene cereal. Mira cómo está el cereal. En el cereal tú puedes usar, por ejemplo, un elemento crudo también como la avena en hojuelas, crudo, seco. Así lo echas tal cual a tu plato. Avena cruda, seca. Ahí le echas bastante avena porque eso va a ser tu elemento energético. Y para el elemento, mira, ya tenemos el regulador que sería la fruta, ¿no? El regulador. Ya tendríamos los carbohidratos, el carbohidrato complejo que vendría a ser la avena. Acá también le podrías poner una quinoa graneada, un trigo graneado, puedes poner una cebada graneada. También puede ser, funciona, ¿no? También puede ir maíz cocido como mote, también perfecto, quedaría perfecto. Cuanto más sólido, recuerda que es mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué le faltaría nada más para que el desayuno esté completo, este desayuno dulce esté completo? Fácil. Solo necesitas oleaginosas, es decir, unas cuantas semillitas de almendras o de pecanas o de nueces o algo de eso. Ya ese desayuno está cumpliendo con los requisitos, con las características que habíamos mencionado al inicio de esta presentación de los desayunos. Sólido, vivo y abundante. Eso sí vale la pena desayunar, ¿ya? Pero esto yo digo, bueno, en emergencias podrías hacer, ¿no? Porque es rapidito, ¿no? Es veloz. Pero si tú puedes levantarte temprano, ¿no? Tú tienes la costumbre de levantarte temprano, yo te recomiendo el desayuno este, ah, hipocrático, ¿no?
Bueno, espero que haya sido un poquito ilustrativo el tema del desayuno saludable. Espero que haya sido un poquito ilustrativo, porque eh, depende de tu desayuno, el desenvolvimiento a lo largo del día, depende del desayuno tu estado emocional, eso es interesante, depende del desayuno tu salud en general. Entonces, que el Señor te bendiga, espero que hagas los cambios correctos a la hora de tomar tus alimentos. Un buen día, mis queridos hermanos. Gracias.